Amigos de Últimas Noticias de hoy. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante que acaba de suceder en este día, y es que el gobierno de los Estados Unidos ha alcanzado su techo de deuda legal. Y esto podría traer consecuencias muy graves al tema de seguridad social a los jubilados. Pero le traemos una buena noticia, y es que no tiene que preocuparse en cuestión de recortes en los beneficios de seguridad social en este año 2023. Prácticamente se avecina una lucha política por elevar el techo de la deuda, pero las posibilidades de recortes del seguro social, para mí al menos, y este análisis que le traemos, es que son escasas o nulas. Veremos puntos clave en esta noticia. El primero es que algunos en el Partido Republicano quieren programas de derechos sobre la mesa para poder negociar el aumento del límite de la deuda nacional. El segundo punto es que no parece haber suficiente apoyo político para que se promulguen estos recortes de beneficios del seguro social. Y por último, que los cambios en el seguro social son inevitables en algún momento, pero no necesariamente deberían incluir recortes de beneficios en este momento. Así que los invitamos a que se queden hasta el final de este video y se lleven esta información para que ustedes estén preparados ante cualquier anuncio. Este día jueves prácticamente se acaba de producir un hito muy importante, y es que el gobierno de los Estados Unidos ya alcanzó su techo de deuda legal. Podría dar inicio prácticamente a una batalla entre los dos principales partidos políticos del país. Hablamos de una lucha que podría preocupar mucho a los jubilados. Algunos republicanos quieren poner sobre la mesa cambios en los programas de derechos antes de aceptar un aumento en el límite de la deuda federal. El nuevo presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, ha declarado anteriormente que no descartaría esta posibilidad. Debido a esta amenaza, la líder de la minoría de la Cámara, Katherine Clark, afirmó recientemente que espera que algunos extremistas republicanos apunten a los dos programas más beneficiosos para los jubilados, que es el Seguro Social y el Medicare. Pero le traemos una buena noticia, es que no tiene que preocuparse por estos recortes, y he aquí por qué. Para empezar hablaremos de matemáticas políticas. En primer lugar, es poco probable que cualquier propuesta para poder recortar la seguridad social a cambio de elevar el techo de la deuda obtenga suficientes votos para poder ser aprobada en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Los republicanos solo tienen una pequeña mayoría. Hablamos de un 9 escaños más que los demócratas. Si bien algunos de los partidos republicanos han pedido que se negocien cambios en este programa de derecho antes de aumentar el límite de la deuda, la idea no parece tener mucho apoyo en el partido. Incluso, el representante Chip Roy ha declarado públicamente que los beneficios del Seguro Social y del Medicare no deberían ser tocados. Y Roy es un miembro influyente dentro de la House Freedom, la cual obtuvo concesiones por parte del representante McCarthy en su intento por asegurar el puesto de orador. ¿Qué pasa si el intento a largo plazo de hacer que un aumento del techo de la deuda esté suspendido importantes reformas de los derechos que de alguna manera ganan suficientes votos en la Cámara para poder ser aprobados? Es casi seguro que cualquier proyecto de ley estaría pues muerto al llegar al Senado de los Estados Unidos, que es donde los demócratas tienen una mayoría estrecha. No olvide que el presidente Biden tendría que firmar cualquier tipo de legislación. La Secretaría de Prensa en la Casa Blanca, en la cual es Karine Jean-Pierre, ya ha dejado muy en claro la posición que tiene el presidente de que no debe haber condiciones para aumentar el límite de la deuda. Ella afirmó que no habría toma de rehenes en una manera de expresarse. Luego tenemos el tiempo de compra. Pues también es importante tener en cuenta el momento exacto. Aunque este día jueves se haya alcanzado el límite de la deuda, la Secretaría del Tesoro, Janet Yellen, ha notificado al presidente McCarthy que el Departamento del Tesoro tomará ciertas medidas extraordinarias para poder evitar que Estados Unidos incumpla sus obligaciones. Estas medidas incluyen la suspensión temporal de la financiación de los fondos de jubilación del gobierno federal.
declaró que no está claro cuánto tiempo podrán comprar en palabra los movimientos. Sin embargo, también escribió una carta a McCarthy, afirmando que es poco probable que el efectivo y las medidas extraordinarias se agoten antes de principios del mes de junio. Esto prácticamente les da a los demócratas y a los republicanos varios meses de tiempo para poder llegar a un acuerdo sobre el aumento del techo de la deuda. Los líderes de ambos partidos pues no quieren que el gobierno deje de pagar su deuda. Luego tenemos el último punto, que es los cambios. Es algo que son prácticamente inevitables. Ya se ha insinuado en el pasado que las reducciones en el gasto del seguro social podrían ser inevitables. Sin embargo, tales reducciones no necesariamente deben incluirse en recorte de beneficios reales para los jubilados que ya están en el seguro social. Por ejemplo, una idea para poder evitar la insolvencia en el programa es aumentar la edad plena de jubilación, un tema que ya lo habíamos tomado en cuenta en otro video. El caucus republicano de la Cámara ha propuesto aumentar gradualmente la edad plena de jubilación hasta los 70 años por 3 meses cada año para los futuros jubilados. Cualquier persona mayor de 55 años no se vería afectada en realidad por este movimiento. De hecho, los cambios en la seguridad social es algo que son completamente inevitable. Esto va a suceder. Si no se hace nada, los beneficios podrían haberse reducido hasta el año 2035. Esto también lo tomamos en cuenta en otro video. Cuando los fondos fiduciarios del programa se queden sin dinero, para evitar esta situación, serán necesarias reformas para poder aumentar los ingresos, poder reducir el gasto o realizar ambas cosas. Si bien es probable que vea mucho drama político en estas próximas semanas y meses, quédese tranquilo. Puede estar seguro de que los beneficios del seguro social no se verán reducidos en este año, peor que cuando se acerca un año electoral. Amigos de Últimas Noticias de hoy, les agradecemos por haberse quedado hasta el final de este video. Esperamos que esta noticia y este pequeño análisis les haya ayudado a entender o comprender lo que actualmente se está viviendo en los Estados Unidos en torno a los programas que son el seguro social. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, activen esta campanita para que así pertenezcan a nuestra comunidad. Una comunidad muy bonita donde nosotros estamos subiendo información todos los días sobre amplios programas, no solo en el seguro social. También hablamos de los cupones de alimentos, el PBT Pandemic. También hablamos mucho sobre los estímulos estatales, en los cuales pueden entrar un ejemplo los programas UBI, los programas de ingresos básicos universales que ayudan a miles de residentes. No se olviden dejarnos sus opiniones en la caja de comentarios, sus dudas, para que nosotros podamos resolverle sus preguntas o inquietudes. Recuerden que tenemos la pestaña Comunidad, donde anclamos información muy importante sobre todos estos programas y sucesos en los Estados Unidos. Muchas gracias por ver este video.